Por mucho tiempo, creímos que la paz era un regalo del exterior, que solo podíamos encontrarla cuando el mundo a nuestro alrededor finalmente, y por completo, se callara. Pero la verdad, mis amigos, es otra. Puedes estar de vacaciones, con la cuenta bancaria llena, sin que nadie te exija nada, y aún así, sentir que tu mente está en un colapso interno, porque la tranquilidad real no depende de las circunstancias, no es un interruptor que el mundo enciende o apaga por ti. Depende de la estructura interna que tú hayas construido para enfrentarlas. Y esa estructura no se derrumba de golpe, no, se resquebraja en silencio. Es esa molestia que regresa, una palabra mal digerida, una tensión que crece sin aviso, gota a gota, hasta que un día te das cuenta. No es el mundo el que te está sacando de tu centro. Es tu propia mente que dejó de protegerse, dejó de ser tu refugio. Pero si llegaste hasta aquí, es porque sabes que existe un camino de regreso, un camino para blindar tu calma. Y ese camino no son fórmulas mágicas, son hábitos, prácticos y profundos. Cambian tu forma de reaccionar, de interpretar, de vivir. Y hoy, en este video, voy a mostrarte 10 de ellos que restaurarán tu paz interior. Pero la buena noticia es que sí existe un camino de regreso. Sí existen actitudes que blindan tu calma, que la hacen inquebrantable. No estamos hablando de fórmulas mágicas ni de soluciones rápidas. Estos hábitos no buscan cambiar el mundo exterior, sino transformar tu forma de reaccionar, de interpretar lo que te sucede y, en última instancia, de vivir. Son herramientas profundas y prácticas para construir esa fortaleza interna que te permite mantener la serenidad incluso cuando la tormenta arrecia. El primero de ellos, de hecho, comienza con una simple decisión. Antes de sumergirnos de lleno en estos poderosos hábitos, quiero hacer una conexión importante. Muchos de ustedes probablemente conocen o han escuchado hablar de Louise Hay. Su legado nos enseñó que nuestra mente, nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen un poder inmenso para crear nuestra realidad, para influir en nuestra salud y, por supuesto, en nuestra paz interior. Esa idea, la de que lo que sucede dentro de nosotros es lo que realmente moldea nuestra experiencia, nos recuerda que, si bien no controlamos todo lo que nos pasa, sí podemos controlar cómo lo procesamos y la estructura interna que construimos para protegernos. Y de eso se trata lo que viene a continuación. Hábito 1. Imagina la escena. Estás atrapado en el tráfico. El reloj te presiona sin piedad. El celular no deja de vibrar con mensajes y llamadas. Y todo a tu alrededor parece conspirar para sacarte de quicio. Tu mente ya está acelerada, intentando resolver lo que ni siquiera ha comenzado. Y entonces, como una prueba del universo, un coche se te atraviesa y encima, el conductor te toca la bocina, como si tú tuvieras la culpa. En ese microsegundo, todo dentro de ti clama por una reacción. La rabia sube como fuego seco, quemando por dentro. El impulso es claro: responder con la misma moneda, demostrar que no aceptas ser irrespetado. Quieres gritar, tocar la bocina, devolver la agresión. Pero es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde empieza la verdadera diferencia entre quien vive a merced del mundo y quien aprendió a protegerse desde dentro. No son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena del tráfico es neutra. Lo que cambia es el lente con el que la miras. Puedes interpretarlo como un ataque personal y reaccionar como si fueras un campo de batalla andante. O puedes hacer lo que pocos se atreven: detenerte, respirar. Respirar antes de reaccionar no es señal de debilidad, es un acto de resistencia silenciosa. Es como si, al inhalar profundo,
levantaras un escudo invisible entre tú y el caos. Es como si dijeras, aquí adentro, quien manda soy yo. Esa pausa, esa simple y profunda respiración, es una decisión, y las decisiones cambian destinos. Respirar cambia el ritmo de tu corazón, cambia el tono de tu voz, y puede cambiar por completo el rumbo de cualquier conversación o situación. Respirar no es solo oxígeno, es inteligencia emocional en estado puro. En esos preciosos segundos que ganas al respirar, obtienes algo invaluable: tiempo. Y el tiempo es poder. Tiempo para pensar, para relativizar, para escoger tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar. Es en ese intervalo, entre el estímulo y tu respuesta, donde habita la verdadera libertad. La libertad de no volverte igual a quien te hirió. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, haz un trato contigo mismo. Antes de cualquier palabra, de cualquier gesto o de cualquier decisión, inhala profundo, sostén el aire por un instante y exhala lentamente. Hábito 2. ¿Alguna vez te has sorprendido dándole vueltas, horas después, a una frase que alguien te dijo? Quizás no fue un ataque directo, ni siquiera intencional, pero había algo en el tono, en lo que no se dijo, que se te quedó atrapado. Y aunque la conversación ya había terminado, esa palabra seguía ahí, como un eco molesto, golpeando en tu cabeza. Intentaste seguir con tu día normalmente, pero tu mente volvía una y otra vez a ese momento, imaginando lo que debiste haber dicho, cómo podrías haberte defendido, o simplemente tratando de entender por qué dolió tanto. Y sin darte cuenta, permitiste que un comentario externo se convirtiera en un ruido interno. Eso es exactamente lo que pasa cuando dejamos de observar y empezamos a absorber. Cuando no tratamos una provocación como lo que realmente es, algo externo, y dejamos que se instale dentro de nosotros, como si tuviera derecho a quedarse. Pero la verdad es que no lo tiene, y nunca lo tuvo. Recuerda, si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que dicen lo que duele, es lo que tú crees sobre lo que dijeron. La ofensa no entra sola. Eres tú quien la deja pasar. Tu mente debería ser como una casa bien cuidada, limpia, protegida, silenciosa por dentro. No dejarías entrar a un extraño con los zapatos sucios, ¿verdad? ¿Ni permitirías que alguien gritara en medio de tu sala? Entonces, ¿por qué dejar que palabras cargadas de desprecio, sarcasmo o juicio caminen libremente por tus pensamientos? La madurez emocional vive en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de ver una actitud agresiva y entender que dice mucho más sobre la confusión del otro que sobre ti, de mantener tu centro intacto, incluso cuando todo parece querer sacarte de él. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, una broma pesada o un comentario sin sensibilidad, visualiza eso como un objeto arrojado contra una pared. Puede chocar, puede hacer ruido, pero solo entra si la pared está agrietada. Por eso debes fortalecer tu límite interno, para no permitir que lo que viene de fuera cambie quién eres por dentro. Puedes percibir sin reaccionar, y cuando lo hagas, vas a notar que el silencio de no reaccionar muchas veces es más poderoso que cualquier respuesta. Hábito 3. Algunas discusiones no nacen de una diferencia de ideas, ¿verdad? No. Comienzan porque el ego se sintió amenazado. A veces, basta una palabra mal dicha, una mirada torcida, o incluso un silencio mal interpretado como ofensa. En cuestión de segundos, lo que era un simple malentendido se convierte en un combate. Y cuando te das cuenta, ya estás en medio de una guerra que ni siquiera sabes por qué empezó. Así es como desperdiciamos una energía preciosa en cosas que no valen la pena,
en peleas que no nos enseñan absolutamente nada, y al final solo nos dejan con una sensación de cansancio y profunda frustración. Porque en el calor del momento, nadie escucha, nadie quiere comprender, solo quieren ganar. Pero, ¿ganar qué? Evita las disputas fútiles, porque desvían el alma del camino. Cuando entras en una discusión inútil, incluso si tienes la última palabra, pierdes algo invisible pero invaluable. Pierdes tiempo, pierdes paz y pierdes enfoque. Y a veces, incluso, pierdes el respeto por ti mismo. Es fácil dejarse llevar, responder a la provocación, entrar en ese juego y querer tener la razón a toda costa. Pero eso solo demuestra que todavía estás siendo gobernado por tus impulsos. Lo difícil, lo verdaderamente poderoso, es dar un paso atrás, mirar la situación, respirar y preguntarte, si gano esta discusión, ¿qué gano de verdad? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay trofeo al final de ese conflicto, solo desgaste. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes elegir el silencio, no como una huida o una señal de cobardía, sino como protección, no como debilidad, sino como dominio. Rechazar la invitación al caos es un acto de pura fuerza interior. Es decirte a ti mismo que tu tiempo, tu energía, tu paz no están en venta, que no tienes que demostrarle nada a nadie, que tu evolución vale mucho más que tener la razón y que algunas batallas se ganan precisamente cuando te niegas a pelear. Tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar claridad, para crecer y para ir más allá. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un enfrentamiento inútil, recuerda, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perderte a ti mismo, solo para alimentar el orgullo de un momento. Hábito 4. Cambia el pensamiento, no el problema. A veces, lo que realmente nos destruye no es lo que pasó, sino lo que pensamos que eso significaba. Recibiste una crítica, un comentario frío, una actitud que te tomó por sorpresa, y en el instante siguiente, tu mente construyó una historia, no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre tu valor, tu capacidad, tu lugar en el mundo. Esa crítica se volvió una sentencia. Esa frase se convirtió en un retrato de lo que crees ser, y ese momento se transformó en un reflejo distorsionado de tu identidad. Así es como funcionamos cuando vivimos en piloto automático. No respondemos a los hechos, sino a las historias que construimos sobre esos hechos. Recuerda, el sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Y esa es una de las grandes trampas de la mente. Inventa, exagera y dramatiza. Y sin darte cuenta, terminas cargando un peso que no viene del mundo, sino de tu propia interpretación. Recuerda, cuando algo te golpea no te preguntes, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Esto realmente dice algo sobre mí o dice más sobre la otra persona? ¿Qué estoy asumiendo como verdad sin reflexionar? Ese cambio en las preguntas es lo que te permite reescribir el pensamiento. No borras lo que ocurrió, pero cambias el lugar dentro de ti, donde eso va a habitar. Y ese desplazamiento, esa reubicación mental, es profundamente liberador. Dejas de sabotearte con pensamientos automáticos y empiezas a actuar con discernimiento. En lugar de reforzar la herida, transformas el impacto en combustible. En vez de paralizarte con la crítica, empiezas a verla como una oportunidad para volverte aún más fuerte por dentro. Reescribir el pensamiento no se trata de negar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene sobre ti. Es como mirar una tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sé dónde construir un refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes,
con nuevas formas de interpretar, con el hábito de no aceptar el primer pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Entrena esto todos los días y te vas a dar cuenta de que tu mente es moldeable, se reconfigura con el tiempo, siempre y cuando estés dispuesto a ser el autor de lo que piensas y no solo un espectador. Porque al final, no es el mundo el que tiene que cambiar para que tengas paz, es el significado que tú le das a lo que el mundo te presenta, y ese significado siempre ha estado en tus manos. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías. Una de las causas más silenciosas y persistentes de la frustración humana es esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú, que piensen como tú, que actúen como tú, que te devuelvan en la misma medida todo eso que tú entregas. Te entregas con integridad, ofreces apoyo genuino, actúas con lealtad y en el fondo, aunque no lo admitas, esperas que esa entrega regrese de la misma manera. Pero muchas veces no vuelve. Tú respetas y recibes irrespeto. Tú eres amable y recibes frialdad. Tú eres transparente y recibes silencio. Y entonces comienza el ciclo amargo. Tu mente intenta entender, justificar, encontrarle sentido. Pero lo único que crece es esa sensación punzante de injusticia. ¿Seré yo el problema?, te preguntas. Pero no eres tú. Es la expectativa que creaste de que el otro actuaría como tú lo harías. Espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Porque mientras sigas esperando que el otro te trate con la misma conciencia y madurez que tú llevas dentro, vas a seguir lastimándote. Las personas no actúan con base en lo que tú mereces, sino con base en lo que saben, en lo que han aprendido, en lo que cargan. Y eso incluye traumas, limitaciones, miedos y heridas que tú ni siquiera conoces. Comprender y aceptar esta realidad no es rendirse ante las personas, es liberarse de la necesidad de ser comprendido por quien todavía no sabe comprender. Es entender que cada quien entrega lo que puede, desde su propio nivel de lucidez, y que exigir madurez de quien aún vive en automático es como esperar que una semilla se comporte como un árbol. No va a pasar, y vas a decepcionarte cada vez que lo esperes. Entonces, en lugar de esperar una reciprocidad exacta, actúa por convicción. Sigue siendo leal, justo, claro. No porque alguien lo merezca, sino porque eso te representa a ti. Tú no haces el bien para controlar al otro. Tú haces el bien para mantenerte entero, para honrar tu propia esencia. Y eso es un acto de fuerza interior, no de ingenuidad. Pero no te confundas. Esto no significa aceptar cualquier cosa. Esto es poner límites. Es aprender a ajustar lo que tú ofreces con base en lo que el otro está emocionalmente apto para recibir. Es dejar de desgastarte intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar. Y sobre todo, es proteger tu energía de la frustración que nace de un error básico. Querer frutos dulces de quien aún no ha echado raíces. Ahora, aquí va la práctica para este hábito. Cuando alguien te decepcione, en lugar de desgastarte o culparte, anota lo que esperabas de esa persona. Y justo al lado, escribe: esa es mi expectativa, no una obligación del otro. Verás cómo eso alinea tu visión con la realidad. Eso te devuelve el poder de seguir siendo quien eres, sin enfermarte por dentro, intentando entender lo que no está en tus manos. Porque la verdadera paz no está en lograr que los demás actúen como tú quisieras. Está en aprender a mantenerte firme, incluso cuando ellos no pueden, y a seguir siendo entero, incluso cuando el mundo te muestra su imperfección. Hábito 6. Domina tu cuerpo para calmar tu mente. La mayoría de las personas intenta calmar la mente con argumentos, con lógica,
pero olvida una verdad fundamental. La mente escucha primero al cuerpo. Cuando la rabia llega, no viene con un aviso formal. Se insinúa como un calor que sube por la espalda, una presión en el estómago, una tensión en la mandíbula. Tu cuerpo da la alarma, mucho antes de que se forme el pensamiento consciente. Y si no estás atento a esas señales tempranas, ya estarás reaccionando cuando te des cuenta. Es un ciclo vicioso donde el cuerpo lidera la carga emocional. ¿Recuerdas que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo que los demás pueden ver? El cuerpo, la expresión, el tono de voz. Y solo después, dominar lo que nadie ve, los pensamientos. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando te cierras físicamente, cuando aceleras la respiración, cuando endureces los hombros, estás enviando un mensaje claro a tu cerebro. Estamos en peligro, incluso cuando no lo estás. Y ese simple mensaje distorsiona toda tu percepción, tu forma de hablar, tus decisiones. Es un secuestro silencioso. Por eso, comienza por el cuerpo. Antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros. Antes de tomar una decisión importante, observa en qué estado está tu cuerpo, porque muchas veces no es la situación la que te está presionando, es tu cuerpo, que ya está en modo defensa, aunque no haya ninguna amenaza real. Dominar el cuerpo no significa fingir que estás tranquilo, significa construir poco a poco la fisiología de la serenidad. Es ese momento en que todo te empuja a gritar, pero tú bajas el tono. Cuando todo en ti quiere avanzar y confrontar, pero tú das un paso atrás. Ahí es cuando inviertes el juego y dejas de ser un rehén de tus impulsos. Esto no es solo autocontrol, se trata de liderazgo emocional. Si no lideras tu propio cuerpo, serás liderado por tus instintos más primarios, y en ese estado, siempre vas a reaccionar como un rehén, no como alguien que elige libremente. El verdadero poder es el de quien observa su propia tensión y decide actuar a pesar de ella. El de quien siente el calor de la furia subiendo, pero rechaza la invitación a explotar. ¿Quieres una práctica real para este hábito? Elige un momento del día en el que sueles irritarte. Puede ser el tráfico, ese correo que nadie respondió, la reunión tensa. Y antes de actuar, haz esto. Respira lentamente durante 3 segundos y luego mueve tu cuello, suelta la tensión con un giro suave. Parece poco, pero ese simple gesto envía una nueva señal a tu cerebro. Estamos en control. Y eso, repetido con el tiempo, entrena tu mente para reaccionar con claridad, incluso en medio del caos. Porque el cuerpo es el primero en ser afectado y también puede ser el primero en salvarte. Quien aprende a escuchar sus señales, gana tiempo. Y quien gana tiempo, gana poder. El poder de no dejarse arrastrar más por su propia reacción. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares, personas, dinámicas, donde el alma, simplemente, aprende a encogerse. Entras sonriendo, lleno de energía, pero poco a poco, sin darte cuenta, te vas quedando en silencio. No porque te falte valor, sino porque sobra tensión. A veces ni siquiera es algo explícito. Nadie te ataca, nadie te echa, pero algo dentro de ti grita, aquí no puedo respirar. Y aún así, insistimos, porque creemos que es solo una etapa, porque nos enseñaron a aguantar, a ser fuertes, y pensamos que con el tiempo todo se acomoda. Pero lo que realmente se acomoda es tu límite. Empiezas a ver normal vivir en estado de alerta constante, a caminar con cuidado como si todo fuera frágil, a sentirte agotado y a fingir que todo está bien. Recuerda, si algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desestabiliza.
No te acostumbres al malestar emocional, como si fuera parte del precio de la vida. Imagina tu mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada presencia manipuladora, cada relación que te exige demasiado, deja caer una gota de tinta oscura. Al principio, el agua aún parece clara, pero día tras día, sin darte cuenta, te vas volviendo turbio, hasta que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Por eso, el alejamiento es necesario, no como castigo para el otro, sino como purificación para ti. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que claramente no va a cambiar o no quiere cambiar. Puedes seguir siendo una buena persona sin seguir estando disponible para todo. Puedes seguir siendo íntegro, incluso si te apartas de lo que te desgasta, de lo que te roba tu esencia. Aquí va una práctica real para este hábito. Identifica un ciclo que te agota. Puede ser una conversación repetitiva, una obligación impuesta que ya no resuena contigo, un grupo donde sientes que te anulas. Y una vez que lo identifiques, establece un límite claro. Puede ser una pausa de un día sin interactuar. Puede ser reducir drásticamente el tiempo que le dedicas. O puede ser simplemente el silencio. Observa lo que ocurre dentro de ti en ese intervalo. Si sientes ligereza, si respiras mejor, si la tensión desaparece, es una señal inequívoca de que nunca necesitaste esa carga. Porque hay lugares donde tu presencia no florece, solo resiste. Y resistir todo el tiempo no es virtud, es abandono propio. La verdadera madurez es saber cuándo quedarse y con sabiduría, cuándo es el momento de partir. Hábito 8. Practica la empatía, todos los días. Existe un tipo de sabiduría que no grita, que no juzga, que solo observa y actúa de otra manera. Ver más allá de la superficie. Imagina que cada persona que se cruza en tu camino lleva una mochila en la espalda. Tú no puedes ver lo que hay dentro, pero esa persona sí siente el peso. Algunas vienen cargadas de rabia, otras de miedo, otras de tristeza, y otras ni siquiera se han dado cuenta de lo que están cargando. Y tú, sin saber nada de esas cargas, terminas recibiendo el impacto de ese exceso. Tal vez es un empleado que te trata con frialdad, un compañero que responde de forma cortante, un familiar que habla como si todo fuera tu culpa. Tu instinto primario te dice que reacciones, que te defiendas. Pero te digo, mira de nuevo. ¿Será que esa persona en realidad está hablando contigo? ¿O le está hablando al mundo que ya la lastimó antes? No se trata de ponerte en el lugar del otro, en el sentido de sentir su dolor como propio. Se trata de darte cuenta de que, quizás, el otro ni siquiera sabe dónde está parado. Se trata de entender que no es algo personal, es algo histórico. Y más que eso, que tú puedes decidir no amplificar ese ciclo. Recuerda, antes de juzgar a alguien, pregúntate, si yo hubiera vivido la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría de forma diferente? Esa reflexión, repetida con honestidad, no transforma al otro, pero sí transforma la manera en la que tú lo ves. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de esperar coherencia de quien vive en conflicto interno, dejas también de decepcionarte. Cuando entiendes que no se trata de ti, te liberas del ataque. Y cuando rechazas el papel de víctima, te conviertes en el protagonista de tu propia reacción. Aquí tienes una práctica. Puedes aplicar en los próximos días. Elige a una persona que te resulte difícil. Puede ser alguien cercano, alguien del trabajo, alguien que siempre parece estar a la defensiva. En vez de crear historias sobre ella, como no le caigo bien, o es una persona arrogante, intenta hacer lo contrario.
Escribe 3 posibles razones invisibles para su comportamiento, no para justificar, sino para suavizar la dureza de tu propio juicio. Vas a notar algo curioso. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo responde con ligereza. La irritación desaparece, el tono cambia, el roce se disuelve y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera empieza. Es reconocer el peso del otro sin tener que cargarlo. Es ver su dolor sin convertirlo en el tuyo. Es decidir que tu estado emocional no depende de quién pasa por tu vida, sino de quién permanece dentro de ti. Tú. Hábito 9. Corta el exceso. Vive lo esencial. Hay días en los que llegas al final del día absolutamente agotado, pero sin saber realmente por qué. Miras hacia atrás y no logras señalar nada verdaderamente importante que hayas hecho. Solo respuestas rápidas, interrupciones constantes, tareas urgentes que parecían críticas pero que ahora ni siquiera tienen sentido. Es como si tu energía hubiera sido secuestrada por las pequeñas cosas. Y en el fondo, así fue. La felicidad está en enfocarse en lo que importa, pero el mundo te empuja en la dirección contraria. Te llena de distracciones, provocaciones, urgencias falsas. Y si no eliges tú lo que va a ocupar tu atención, créeme, alguien más lo elegirá por ti. Reaccionas a un mensaje grosero, respondes una crítica que ni valía la pena, entras en discusiones que no cambian absolutamente nada. Y al final, estás mentalmente agotado por cosas que no deberían durar más de 5 segundos en tu cabeza. No caes por un solo golpe fuerte, sino por pequeños, diarios y constantes desperdicios de enfoque y de tu valiosa energía. La solución es clara: vivir con criterio, elegir en qué vale la pena invertir tu tiempo, tu atención y tu energía, como quien escoge qué sembrar en tierra fértil. Porque cada pensamiento que alimentas, cada emoción que cultivas, es una semilla, y todo lo que riegas, crece. Aquí va el ejercicio para hoy. La próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar impulsivamente, hazte 2 preguntas simples. ¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es un rotundo no, no insistas. No gastes energía donde no hay retorno. No ofrezcas tu atención como si fuera infinita, porque no lo es. Necesitas entender algo crucial. Lo esencial no grita, no exige, no dramatiza, no causa confusión. Lo esencial es silencioso. Es eso que permanece cuando todo el ruido se acaba. Y solo quien aprende a proteger lo esencial puede vivir con ligereza en un mundo que a menudo se siente pesado. Porque la verdadera fuerza está en no dejarse distraer. Está en caminar con claridad por dentro, incluso cuando todo afuera intenta confundirte y dispersarte. Hábito 10. Entrena el desapego emocional. Existe una ilusión sutil que nos atrapa, que nos drena. La de creer que con suficiente esfuerzo, con suficiente insistencia, podemos hacer que todo salga bien, que podemos salvar relaciones, aclarar malentendidos profundos, cambiar comportamientos arraigados, convencer a alguien que aún no ve o evitar pérdidas inevitables. Pero detrás de esa búsqueda, esa necesidad de controlar, hay una verdad incómoda. Entre más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. ¿Ves? Hay vínculos que solo se sostienen con un esfuerzo unilateral. Expectativas que, por más que las nutras, nunca serán correspondidas. Diálogos que se repiten una y otra vez, como ciclos viciosos. Intentas, insistes, retrocedes, lo vuelves a intentar. Y en el fondo, sientes que te estás vaciando. No por la ausencia del otro, sino por tu propia persistencia en permanecer en algo que, en esencia,
ya perdió su sentido para ti. Recuerda, la frialdad o la apatía. Gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar el potencial de quien ya mostró sus límites, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a nadar en dirección a tu propia integridad. El verdadero desapego emocional no es una ruptura escandalosa, es una decisión silenciosa. Es cuando eliges no esperar más de quien no puede dar, cuando dejas de exigir presencia de quien, quizá, ya se fue por dentro, cuando te niegas a insistir en lazos que solo se mantienen por costumbre o por miedo al vacío. El verdadero desapego no es indiferencia, es respeto por ti mismo, por el tiempo que pasa, por la paz que tienes el deber inquebrantable de proteger. Practicar el desapego emocional es rechazar el papel de rehén. Es cuando decides que tu estabilidad y tu bienestar no van a depender del estado de ánimo, de la atención o de la ausencia de alguien más. Es cuando haces silencio frente a la necesidad de tener la razón, de ser comprendido, de justificar cada uno de tus pasos, y en su lugar colocas algo mucho más valioso, el autocuidado profundo. Hoy, tal vez necesitas hacer justamente eso. No romper, no pelear, no explicarte, solo soltar. Soltar el control, soltar la expectativa, soltar el ciclo desgastante. Decir, mentalmente con firmeza, esto no me define, esto no es mío, esto ya no va a marcar el ritmo de mi vida, porque al final, tu paz comienza exactamente en el punto donde dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Es ahí, en esa rendición sabia, donde florece la verdadera libertad. Hemos recorrido un camino esencial. 10 hábitos que no son teorías, sino herramientas vivas para construir esa fortaleza interna que te permite vivir en paz, sin importar el ruido exterior. Recuerda, la verdadera tranquilidad no se mendiga, se construye hábito a hábito, decisión a decisión. Y el primer paso para esa construcción es una elección consciente. Así que, si este mensaje resonó contigo, si sientes que es tu momento de tomar las riendas de tu paz, di, hoy elijo la calma, porque cuando tu conciencia despierta, hasta aquello que antes te perturbaba se vuelve demasiado pequeño como para sacudirte. Y si este video te ha sido útil, si crees que puede tocar la vida de alguien más, por favor, haz 2 cosas simples que marcan una gran diferencia. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Así, este contenido puede llegar a más personas que, como tú, están buscando su propio camino de regreso a la calma. Gracias por ver. Gracias por elegir la calma. Gracias, frecuencia divina.